Egunon guztioi eta eskerrik asko hurbiltzeagatik. Behin eta berriz esaten ari gara bizitoki larri aldi baten aurrean gaudela, ez? Izan ere, negozioak etxe bizitzan jarri du begirada eta horrek aldaketa ugari ekarri ditu. Europa mailan 2009 eta 2019 arteko hamarkadan higiezinen erosketa operazioen volumena 8.000 milioika izatetik 77.000 milioika izatera pasa zen. Eta prezioek eraberean, etengabeko hazkundea izan dute. Alokairuan bizitzea ere gaur-gaurkoz ez da aukera erraz bat. Estatuan 2011an gazteen 69 euren arteko jabetza etxe bizitza baten bizi zen. 2022an aldiz portzentai hori 23%ra jaitsi da. Araba no vive al margen de esta crisis habitacional. El precio medio del metro cuadrado en Araba ronda los 3.000 euros y la tendencia es que suba el 7,4% anualmente. Por su parte, la renta media del alquiler supera ya los 1.300 euros, muy lejos de los precios de referencia que establecen rentas entre 624 y 813 euros. Por eso no es de extrañar que la edad de emancipación de las personas jóvenes de aquí del territorio, ronda los 30 años, muy lejos de lo que es la media europea. En Euskal Herria Bildu este tema de la vivienda, nos preocupa y también nos ocupa. Egoera honen aurrean, Euskal Herria Bildu erantzun errealista, ambizio handikoa eta egiturazkoa planteatzen du. Etxebizitza eskubidea bermatzeko dagoen etxebizitza berehala mobilizatuz eta etxebizitza eskuragarrien parke publiko handi bat sortuz. Etxebizitzak ezin du aktibo espekulatibo gisa funtzionatzen jarraitu. Ez gaude merkatuaren egoeraren araberako tentsio baten aurrean, kohesio soziala mehatxatzen duen egiturazko arazo baten aurrean gaude. Etxebizitzak ezin du privilegio bat izaten jarraitu. Dakizuenez, talka erantzun bikoitza proposatzen dugu. Alde batetik, dagoeneko etxebizitza parkean dauden 30.000 etxebizitza merkaturatzea. 15.000 etxebizitza huts mobilizatzea, 5.000 etxebizitza turistiko berreskuratzea bizitegi erabilerarako, eta 10.000 etxebizitza sortzea hiri birdentsifikazioaren bidez. Beste aldetik, 10 urtean, 30.000 etxebizitza publiko berri eraikitzea proposatzen dugu. Herri honetan, inoiz egin den etxebizitza sustapen publikoko operazio handiena planteatzen dugu aliantza publiko komunitario handi baten bitartez. Pero como hemos repetido en infinidad de ocasiones, para hacer frente al problema de la vivienda va a ser necesaria la implicación de todas las instituciones y la aplicación, además, de todos los instrumentos que tengamos a mano. Y en el caso de aquí, de la Diputación Foral de Álava, la política fiscal puede y debe ayudar, además, en ese camino. Por eso hoy queremos anunciar que hemos registrado una norma foral para modificar 4 impuestos y gravar tanto la especulación en la compraventa de viviendas como en el cobro de alquileres abusivos. Lo hacemos, además, en las 3 Juntas Generales con un mismo objetivo: usar también la política fiscal para frenar el negocio que se hace con la vivienda. Así planteamos que a los grandes tenedores que tengan más de 5 viviendas se les eliminen los privilegios fiscales y, por lo tanto, que dejen de contar con una bonificación del 90% de sus ingresos por tener estas viviendas en alquiler. Esto se aplicaría en el impuesto de sociedades. No concebimos que quienes hacen negocio con las viviendas de alquiler tengan después beneficios fiscales. En el caso del impuesto de transmisiones, en el que se abona por la compra de viviendas, por la compraventa de viviendas, planteamos aumentar la tasa de transmisión de la tercera y posterior vivienda y establecer incrementos aún mayores para los grandes tenedores, para aquellos que tienen 5 o más viviendas. De esta forma se obstaculiza la concentración de viviendas y también la inversión especulativa, limitando la tendencia a la concentración de la vivienda como un bien financiero y generando más recursos públicos para otro tipo de políticas. En definitiva, planteamos que quienes hacen negocio con la compraventa de viviendas paguen más. Para dar prioridad a quienes acceden a su primera vivienda, se mantiene el impuesto reducido. Para los y las titulares de entre 3 y 4 viviendas, la tasa sería del 8%. Para las titulares de entre 5 y 9, la tasa sería del 10%. Y para los y las titulares de más de 10 viviendas, la tasa se incrementaría hasta el 15%.
Asimismo, se establece un tipo de gravamen específico del 20% para las adquisiciones de viviendas realizadas por entidades financieras y sus sociedades filiales, fondos de inversión y sociedades cuya actividad principal sea la promoción, inversión o gestión inmobiliaria. Para el IRPF planteamos un recargo del 20% a las viviendas para el aprovechamiento turístico y, por otro tanto, para quienes tengan en alquiler viviendas ubicadas en zonas declaradas como tensionadas y que cobren rentas por encima de los índices de referencia. En este caso, tampoco se podrán acoger a bonificaciones. Como decíamos, hay que poner límite, sí o sí, al negocio del alquiler. Y en el caso del impuesto de patrimonio, que la base imponible sea la más alta. Esta es una cuestión técnica para patrimonios superiores a los 800.000 euros. Esandakoa, aldaketa hauek tokian toki egindako moldaketekin 3 batzar nagusietan aurkeztuko ditugu. Funtsean, planteatzen dugu edukitzaile handiek sozietate zergan dituzten pribilegio fiskalak ezabatzea. Izan ere, gaur-gaurkoz harrigarria bada ere, etxeak alokatzea jarduera gisa dituzten enpresek euren irabazien 80% gaineko obaria bat dute. Hori onartezina da egoera honetan. Bestetik, eskualdaketen gaineko zerga handitzea planteatzen da 3. etxebizitza eta hortik aurrerako salmentetan. Eta azkenik, epe motzeko alokairuetatik eta alokairu turistikoetatik lortutako etekinei 20%ko errekargua. Errekargu berdina planteatzen da erreferentziazko indizearen gainetik dauden errentei ere bai. En la situación de emergencia habitacional que estamos viviendo, el fondo de la cuestión es la tendencia a usar la vivienda como negocio o inversión. Para eso necesitamos adoptar medidas para devolver a la vivienda su función social, esencial y vital, y reducir al máximo su uso en forma de negocio o su uso en forma de inversión. Y para ello creemos que hay que modificar radicalmente la política fiscal actual. Y todo esto es mucho más grave si miramos a los grandes tenedores que ven como nuestro territorio se convierte en un pequeño paraíso fiscal en el que los especuladores de la vivienda gozan además de ventajas fiscales. Zerga sistemak etxebizitza politikan eragin handia du eta zuzena, fiskalitatea ez da soilik diru bilketa mekanismo bat, merkatuaren portaeran eta etxebizitzaren funtzio soziala baldintzatzeko palanka ere izan daiteke. Eta hori da gaurko helburua eta gaur aurkeztu dugun proposamenarekin. Eskerrik asko.